Ya estamos comenzando nuestra pauta B de este jueves 14 de mayo y vamos a saludar de inmediato a Claudia Álamo. ¿Claudia? Sí, aquí estamos. Muy buen día. A Claudia, que ya le va a tocar su cuarentena como corresponde, ¿no es cierto, Claudia? ¿Ya le tenía que tocar alguna vez? Estamos, sí, estaba, claro, tú y yo nos habíamos salvado durante casi, a ti te tocó ya esta semana y bueno, sí, así es nomás, todos pues en cuarentena. Así es nomás. También saludamos a Gerson del Río. ¿Cómo estás, Gerson? Hola, buen día. Y a mi compañero de siempre, pues, Mauricio Hoffman. Claudia, Gerson. Bueno, chiquillos, hay una situación que se está produciendo en el Hospital El Pino que reportábamos más temprano, pero vamos directo, ¿les parece? Y después comentamos con Richard Jiménez. Richard. Sí, hola Mirna, Mauricio, Gerson, sí. No se ve, al igual que en el Hospital San José, las largas filas en horas de anoche, y hemos llegado a la conclusión por qué ha ocurrido esto, porque ya nos reportó nuestro periodista José Barro anoche de que mucha gente se fue y dejó para pendiente para el día de hoy someterse al examen PCR, claro, porque no contaban con los permisos correspondientes por el toque de queda, o sencillamente porque se cansaron de esperar por largas horas, o bien para no seguir expuestos a eventuales contagios, que es lo que precisamente lo que la gente no quiere, y por lo que viene también para saber si está contagiado o no para hacerse el examen PCR por COVID-19. En estos momentos, ¿qué es lo que vemos aquí en el Hospital del Pino? Vemos una patrulla de militares, puertas adentro, en el mismo establecimiento, en el antepatio, unas 5 personas en los exteriores. Se nos ha dicho que estas personas están en los exteriores porque se está haciendo una sanitización. De hecho, hemos visto a personas con estos trajes de color blanco, mameluco, sanitizando también en los exteriores. Ha llegado una ambulancia. Pudimos conversar, sí, con una persona que estaba en los exteriores precisamente porque ya se había aburrido tanto de esperar, y no lo ha hecho solamente el día de hoy, sino también otros días. Él es Diego Morales, de 32 años, y él llegó acá también para hacer el examen por COVID-19 porque tiene sospechas de que pueda estar contagiado. La razón la da en su testimonio. Escuchemos. Yo vengo porque mi señora trabaja acá, ella se contagió, salió positivo hace 3 días y necesito justificar mi ausencia al trabajo porque yo no me puedo presentar ya que estoy en contacto estrecho con ella. Vengo a hacerme el examen, es el tercer día que vengo. Antes de ayer estuve 4 horas esperando, con la hora de espera me fui, tenía mucho frío, ya me fui. Ahora vine porque empecé con síntomas. La otra vez, antes de ayer, no tenía síntomas, estuve 7 horas esperando y me fui porque me dijeron que iban a atender los casos más graves. Reporteo en tiempos de coronavirus, destacamos esto porque mantenemos la distancia adecuada con la persona. Le pedimos si él quiere salir al aire, él de hecho se reserva cualquier detalle entregarnos para no perjudicarse o si se siente perjudicado. También nosotros mantenemos nuestro propio resguardo sanitario en vista de que mucha gente nos ve con el micrófono, se acerca. Nosotros le pedimos también que mantengamos la distancia, porque también muchas veces nosotros nos acercamos a la gente y muchas veces no quiere también conversar porque nosotros también podemos ser también peligro de contagio frente a estos recorridos que hacemos también por distintos lugares. Así nos cuidamos todos, Mirna, tanto periodistas como la gente. Por supuesto, imagínense ustedes también, Richard, que están en la calle y que están exponiéndose todos los días. Lo vimos ayer en La Moneda con el centro de prensa, La Copucha, donde un caso positivo obligó a la cuarentena de todos los periodistas que trabajan habitualmente ahí. En fin, son medidas que hay que tomar y vamos a estar en contacto contigo de ser necesario. Gracias, Richard. Sí, destacar, claro, no hay largas filas, no es la imagen que ocurría anoche, pero igualmente los relatos no dejan de conmover de cada persona que dice: he vuelto por segunda, tercera vez, porque ayer no pude, por distinta razón, por el temor al toque de queda, o sencillamente porque me dio frío y me puedo resfriar aún más. Sí, claro, por supuesto. Bien, Richard, gracias. Buenos días. Todo sobre el avance del COVID-19 está en ADN y en la pauta B de la 91.7. ADN, hablamos con la verdad. Bueno, Gerson, aquí se está produciendo una situación que era evidente que iba a ocurrir. Los 2.660 casos golpean y presionan, ¿no es cierto?, al sistema red total. Cuando hablamos de la red, insisto, pública y privada, Gerson. Sí, yo creo que aquí hay que ir concatenando, enlazando las distintas situaciones, los distintos fenómenos y los distintos mensajes también. Lo de anoche fue bien fuerte, bien dramático cuando llegamos ahí al Hospital El Pino, puesto que había gente que se sentía con síntomas y la hacían esperar en ambulancias, de una manera un poco más aislada.
pero estuvieron ahí por horas y ahí vemos los resultados que nos relataba Richard. ¿A qué voy con esto? Que ayer el ministro dijo, ojo, que mucha gente está yendo de manera innecesaria a hacerse los exámenes. En esta época, ¿quién va a saber qué es qué? Si es una gripe, si es influenza, si es COVID. Obviamente que si se sienten mal y que los impulsa a ir a un hospital, o sea, en este minuto uno dice voy al hospital, la piensa 2 veces. O un centro asistencial, porque en fondo ahí también hay foco de contagio, posible contagio. Entonces, para llegar a esa situación yo creo que hay que entender primero a las personas. O sea, no van porque sí. No van porque sí a los hospitales, ni menos cuando sienten que o creen que pueden tener algún síntoma relacionado con el COVID-19. ¿Pero cómo se van a hacer vía social, pues, Gerson? Claro. ¿Recuerdan ustedes? No recordemos no nos vayamos tan atrás, porque si no vamos a empezar a acumular mensajes no que... tampoco, ¿Ah? Gerson, no están atrás. No, a lo que voy es que empezar a acumular mensajes que se salen del marco del COVID, yo creo que, no sé, es mucho más complicado. Pero bueno, para centrarnos en esto, ¿a dónde voy? Ya sabemos que los 2.660 casos ayer no es un cualquier récord, no es llegar y superar por 2 o 3 casos, digamos, es un 60% más que el día anterior, o sea, 1.000 casos más. Y si esto tiene un rezago, esto se va a repetir por varios días y los resultados de la cuarentena se van a ver quizás en 2 semanas, si sirvió o no sirvió. 8 millones de personas confinadas, debería funcionar. Pero ojo con esto, ¿a qué voy? Que si ya la capacidad hospitalaria, y eso es lo que está ocurriendo en el Hospital El Pino, como reportamos también lo que está ocurriendo en el Hospital San José, está en algunos sectores ya sobrepasada, para no ocupar términos como colapsada, pero en realidad el término correcto es ese. Sobrepasada. ¿Qué significa esto? Con los 2.600 casos de ayer, y que se va a repetir seguramente esta cifra, como nos decía la doctora en la mañana, por varios días, si tenemos, por ejemplo, que un promedio de 2.600 casos, y el 5% es lo que... entra a ventilador mecánico. Que llega a ventilador mecánico. ¿Cuántos casos son? Son 130. Diarios. Claro. Entonces, ahí la situación se va a ver muy compleja respecto del COVID-19, pero se suman otras afecciones que también están ocupando de manera creciente y sostenida, y sobre todo en esta época, las camas UCI y los ventiladores mecánicos. Entonces, ahí vamos a tener un problema y se va a ver reflejado, y yo creo que eso fue esa proyección, además de que la foto va atrasada. Ayer yo decía, esto es como mirar el sol, uno lo ve claramente, pero en el fondo el sol ya estuvo ahí hace 8 minutos. Lo que está pasando con la toma de muestras es que es una foto atrasada. Mientras más se tome y más rápido sean los resultados, más actualizada va a ser, pero es atrasada igual. Por lo tanto, se va a sostener este número, o debiera sostenerse, nos decía también la doctora, la epidemióloga. Claro, la doctora Janet Davanch, infectóloga. Claro. Que esto se va a sostener por algunos días por razones obvias, debería ser así. Y dijo ella que va a subir el número, o sea, claro. Una vez hoy día tenemos 3.000 y tanto, mañana 4.000 y tanto contagiados nuevos. Lo que en fondo hace más dramático el cuadro. Entonces, no sé si van siguiendo, o sea, en el fondo esto va a ser una presión muy fuerte sobre los centros, digamos, que están habilitados, las UCI. Ahora, ayer conversábamos con el presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Infectología, de Medicina Intensiva, Tomás Regueira, y nos decía, ojo, que los porcentajes son engañosos. ¿En qué sentido? En que todos los inviernos o en esta fecha siempre el sistema está al 90%. Eso te iba a decir. Claro. Siempre está al 90%. Entonces, y hay gente hospitalizada en los pasillos, en sillas, en fin. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se ha duplicado, y a veces más, la capacidad instalada de la UCI. O sea, si tenías, supongamos, 11 camas, ahora tienes 22, por decir un aumento del 100%. Pero el tema está en que los equipos médicos siguen siendo los mismos. Claro. Y a medida que pasa el tiempo y se agrava la situación, se van desgastando y se van saliendo de la cancha, por decirlo de una manera. Y además un porcentaje no menor se va contagiando. Exactamente, a eso voy, va saliendo de la cancha, o sea, se tiene que ir y entra a la segunda línea. Sí. Entonces, al final, el doctor y su equipo, que se va reduciendo o va siendo reemplazado por gente que no es tan experta, va haciendo lo que se conoce como una especie de partidas múltiples en el ajedrez. ¿Se han visto esas filas donde el maestro, digamos, va haciendo la jugada varias veces y todo? Esto es lo mismo, o sea, un doctor tiene que tomar decisiones muy rápidas, con muchos pacientes a la vez, con un equipo reducido y no el más especializado. Ese es más o menos el cuadro que se está produciendo a partir de ahora. ¿Claudia? Sí, 2 cosas ahí ya, pero yo me hago la pregunta siguiente. Sí, evidentemente nosotros habíamos levantado, digamos, la barrera y habíamos seguido funcionando, pensando que estaba ya todo controlado.
El tema es qué va a pasar ahora. En el Día de la Madre supimos de muchos casos que se habían juntado igual, que la distancia social, que el asadito, estábamos como inconscientemente. Entonces, si esto va con 2 semanas de rezago, hay que ver qué va a pasar de aquí a 2 semanas. Muchos infectólogos te están diciendo que el verdadero colapso lo vamos a estar viviendo en 2 semanas más o en 3 semanas más. Y por lo tanto, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy día lo vimos también como una película de futuro de lo que pasó en Italia, de lo que pasó en Francia, en España, que también les costó mucho como asumir, hacer pie, digamos, en este lago de que este virus era letal, era incontrolable y porque era nuevo, ¿no? Entonces como que también podemos ver esa película, y esa película es una película tétrica, oscura, dramática, el tema de las camas UCI, de los insumos médicos, porque además tenemos un tema grave con el tema de los insumos médicos, de los test PCR, es una situación que vivió también los países europeos que nos llevan la delantera en esto, y que está viviendo Estados Unidos también. Entonces, digo, no estamos viviendo una situación excepcional, sino que estamos yendo como en el mismo carril de lo que han vivido todos los otros países cuando han tenido su pic. Claro, lo que pasa es que nos cuesta creer que a nosotros nos esté tocando ahora. Eso yo creo que ha costado. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque yo creo que son, primero, a ver, son culturas distintas. O sea, yo en eso, fíjate que más allá de si hay distintas, te doy al tiro la palabra, Mauricio, solamente un punto. No, por favor. No, de verdad, lo que pasa es que más allá de si efectivamente la cuarentena total era o no era la medida que había que adoptar 1 mes, 2 meses atrás, como lo pedían los alcaldes, aquí yo prefiero siempre guiarme por lo que dicen los expertos, porque más allá de todo, son más expertos que nosotros de todas maneras, más allá que, insisto, el bicho se está conociendo, y así lo decía la doctora Davancho hoy día en la mañana, o sea, como que ganas de poder tener respuestas contundentes, pero no las tenemos. Pero más allá de eso, fíjate que por la única razón, mira lo que voy a decir, que yo creo que sí la cuarentena total era necesaria mucho antes, es porque nosotros culturalmente estamos condicionados de otra forma. Entonces, y voy a dejar fuera el factor, por favor, permítanme para el análisis, de si el hacinamiento y la desigualdad y todo lo que eso supone, que es otro elemento que pesa fuertemente a la hora de cuarentenar. Pero nosotros somos un país que tenemos una cultura mucho más individualista, menos colectivista, menos preocupado del otro, más preocupados de nosotros mismos. Eso es así. Y eso te explica cómo países europeos han logrado detener y controlar la curva, no necesariamente haciendo cuarentena. Te pongo el caso de Suiza, que tiene altos números, pero nadie ha estado en cuarentenado. Pero cuando a la gente se le dice, oiga, usted tiene que tomar estas medidas y estas son las medidas, la gente las cumple. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces es tremendo lo que señalo, porque es como que si no tenemos la política del garrote, pareciera ser que no actuamos como correspondería. Quizás esa razón a mí me habría, por lo menos, hecho mucho más sentido de si efectivamente 3 semanas o 4 semanas atrás realmente hubiésemos podido establecer la cuarentena. Ahora sí, Mauricio. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tartamudeo cuando veo los números, porque finalmente Suiza, Suecia y Alemania podrían encajar más o menos en lo que tú describes, Mirna. Sí, claro. Y son países que, además de poblaciones en estos casos muy distintas unas de otros, pero que enfrentaron, no hicieron tal vez tanta noticia como Italia, como España, como Francia, como Reino Unido en Europa, porque estaban en otro plano y no estaban rompiéndola con los récords, con los números. Pero Suiza tiene que lamentar una tasa de mortalidad de 216 por millón contra los 18 por millón que llevamos nosotros, y ellos generaron el siguiente escenario a la fecha de hoy. Ellos tienen hoy en Suiza 27.000 recuperados contra 1.400 activos. 1.500 activos casi, claro, un poquito menos. Claro. Prefiero dar números redondos que quedan mejor en la cabeza que los números tan específicos. Es decir, se enfermaron muchos para la escala suiza y se recuperaron. Y hoy tienen una muy pequeña cantidad de casos activos. En Alemania es muy parecido. Ellos tienen 150.000 recuperados. O sea, 150.000 se enfermaron y tienen solo 15.000 activos. 10 veces más recuperados que el número de activos. Es decir, pasaron por el virus, se enfermaron masivamente, murieron en Alemania 94 por millón, mucho menos que Suiza, pero varias veces más todavía que Chile a la fecha, que vamos atrás. Sí. También está el caso de Suecia, que, a ver, en este minuto se me perdió aquí de la pantalla, pero es parecido también. Es decir, ahí no tomaron, porque cito Alemania y cito Suecia, porque también como Suiza adoptaron medidas blandas de confinamiento, no restrictivas forzosas. La gente tuvo ciertas conductas,
pero al mismo tiempo, y todo cerró, por cierto, a nivel de funcionamiento comunitario. Sí, eso quiero dejar claro. Se cerraron los negocios, los comercios, chicos no restaurantes, fueron, café, y los colegios. Cerrados. Y los pero la colegios. gente andaba por la calle, nunca se dejó de hacer deporte ni de hacer paseos por los parques, por las avenidas, en fin, entonces es otra lógica. Sí. ¿Algo querías decir, Gerson, o nos vamos al corte? No, vamos al corte. Yo creo que hay bastante todavía por conversar. Yo creo que hay que volver un poco a propósito de el discurso ayer de la autoridad y el comportamiento de la ciudadanía. Porque acá tenemos tres dimensiones, además, en el ámbito de cómo se está enfrentando esto. En los mensajes, las medidas y las respuestas en conducta ciudadana. Yo creo que esa triada hay que analizar. Volvamos con ese paquetito. Solo una cosa, Sí. para dejarlo pendiente, pero lo que dice Gerson, yo lo anclaría con justamente la palabra confianza, que es el mea culpa del ministro Mañalich, y lo que está pasando también, que Macron acaba de decir, el tema hoy día también para levantar el confinamiento en Francia tiene que ver con la confianza de la gente en su autoridad. Así que la palabra confianza es como la pata, como las patas de la mesa. Oye, yo saco a Suecia en realidad de la triada que estaba mencionando, porque aquí encontré a Suecia y ellos están en una situación mucho, mucho peor que Alemania y que Suiza. Porque ellos tienen solo menos de 5.000 recuperados, que es muy poco, Claro. y tienen 20.000 casos activos todavía. O sea, es gente de la cual activamente hoy va a seguir contagiando y Suecia todavía va para arriba. Tiene 3.500 muertos, Suecia tiene 8 millones de habitantes, Es que ya llevan acuérdate 3.500 muertos, Sí. 10 veces más que nosotros, Sí. y tienen una tasa de mortalidad de 349 por millón, Parece que ellos es una de las malas del mundo. Sí, parece que ellos quisieron irse por el lado de la inmunidad de rebaño, que nos infectemos todos, porque ellos sí que no suspendieron nada, que yo sepa. Sí, pero ellos, la lógica más que la inmunidad de rebaño era la gente sueca es tan superior en conductas sociales que se va a portar muy bien, y no se parece portó tan bien. No, pues es que ahí tampoco están Bien así la aislado cosa. Pero lo que sí, ojo, y con esto sí que nos vamos al corte. Los países que mencionábamos, Suiza y Alemania, ellos sí que cerraron el comercio, efectivamente las clases se Es lo que dije, suspendieron. claro. Claro, no, es que para dejarlo súper claro, pero Sí, efectivamente... es que cerraron ese tipo de cosas, pero Exacto. no confinaron a la gente en No, sus casas. no las Mantuvieron confinaron. abiertos los parques y la gente siguió paseando y haciendo deporte. Por lo menos en Suiza me